Como cada semana es un gusto para mí presentar a Miguel Arenas desde España con su Rincón de Pensar. Queridos radioyentes, hoy he cambiado la ubicación de mi Rincón de Pensar y me encuentro sentado frente a un gran espejo, como si se tratara de una película biográfica o de un biopic, como prefieren llamarlo los entendidos. Voy a contaros lo que veo detrás de él. Aquella mañana, Miguel, el protagonista de nuestro relato, se levantó como todos los días y se fue hacia el baño. Una vez allí, abrió el grifo del agua fría, se enjabonó las manos y lavó su cara. Al hacerlo, sintió un agradable frescor que le alivió en parte el calor acumulado en sus mejillas durante la típica noche de verano que acababa de finalizar. Sin saber por qué, sus ojos se quedaron mirando fijamente el espejo del baño. Se dio cuenta de que la persona que veía reflejada no tenía un aspecto juvenil, pero tampoco podría decirse que se le viera viejo. Ese personaje tenía el pelo encanecido y una amplia frente con entradas. Pese a todo, pensó, no sería descabellado suponer que pudiera ser una persona activa y a la que aún le quedaran muchas cosas por hacer en la vida. Una maléfica voz interior le recordó en ese instante que en breve iba a cumplir 62 años y que ya debería de haber jugado unos 3/4 de su partido vital. Otra voz, en tono alegre como la de una hada madrina, le dio la réplica. Lo importante no son los años que vayas a cumplir, sino los que aún te queden por disfrutar con una calidad de vida suficiente. De repente, miró la pantalla de ese reloj digital, al que calificaban de inteligente, y que le controlaba todo lo que hacía durante el día y la noche. Vio que debería apresurarse para bajar a desayunar y darle tiempo a su aparato digestivo para hacer su trabajo antes de acudir a la clase de ciclo indoor y a la de perfeccionamiento de natación que había reservado dentro de la cuota de actividad física que se exigía cada día en el polideportivo del barrio. También reparó en la fecha que marcaba aquella esfera mágica, llena de números y siglas, que cual serpiente multicolor se enroscaba en su muñeca. Así fue como se dio cuenta que ese día que estaba amaneciendo era el 5 de julio de 2021. De nuevo, su hada madrina le susurró al oído. En realidad, hoy cumples 3 años. Por unos instantes, una especie de escalofrío recorrió todo su cuerpo. Era obvio que aquel ser, que le miraba fijamente desde detrás del espejo, tenía muchos más años, pero al cabo de unos segundos de pensar en lo que le acababan de decir, estuvo de acuerdo con la afirmación de aquella dulce voz interior. Recordó que hacía solo 3 años, en una fecha similar a la que decía su reloj, le habían comunicado que su vida profesional se había acabado, tras más de 35 años de intensa actividad laboral, los últimos 30 en la misma empresa. Como si se tratara de una película que estuviera rebobinando, vio pasar por su mente, a cámara rápida y marcha atrás, lo sucedido en su vida durante los últimos 1096 días. Lo primero de lo que se dio cuenta fue de que la mitad de aquella nueva vida, que había tenido que empezar en ese día del que ahora se cumplía su 3er aniversario, había transcurrido dentro de ese periodo nefasto para la humanidad, bautizado como la pandemia del COVID-19. Al acabar de echar la vista atrás, comprobó la cantidad de cosas que habían cambiado en su vida desde aquel día, lejano y cercano a la vez, en la que le despidieron de su empresa. A Miguel le gustaba filosofar, y por eso pensaba que los seres humanos que tienen la suerte de disfrutar de buena salud y de tener cubiertas sus necesidades vitales básicas, deben emplear su existencia en 4 áreas: la creativa, ya sea remunerada o no, la familiar, la social y la de ocio o tiempo libre. Salvo la familiar, que se había mantenido bastante estable en ese periodo, incluso con la suerte de haber añadido 2 muescas más a su carnet de abuelo para poder presumir de tener ya 5 nietos, era obvio que las demás habían cambiado bastante. Al dejar de trabajar y verse obligado a prejubilarse, se había encontrado con mucho tiempo libre para dedicar a su faceta creativa. Con algo de orgullo, pensó en que no lo había hecho nada mal. Estaba embarcado en la aventura de convertirse en un buen escritor y en unos días saldría al mercado su 4º libro, en el que tenía depositadas muchas ilusiones y con el que soñaba poder estar detrás de una caseta en la próxima Feria del Libro de Madrid firmando ejemplares. Además de todo esto, se acordó de que estaba disfrutando y tratando de aprender en talleres de cine o de teatro, e incluso había creado su propio canal en YouTube y de que sus seguidores en las redes sociales se habían triplicado en los últimos años. Su faceta social también se había visto muy impactada con su despido, ya que antes giraba mucho alrededor de su trabajo y de sus clientes, proveedores o compañeros con los que se relacionaba. En esos 3 últimos años había conocido a gente nueva, de diversas procedencias y edades, y había mantenido el contacto con los que de verdad, tras su retiro profesional, habían superado el filtro de conocidos y se habían manifestado como verdaderos amigos.
En cuanto a su faceta de ocio o tiempo libre, recordó que antes giraba mucho alrededor de sus retos deportivos. El destino había querido que, casi en paralelo con su expulsión del mercado laboral, se le hubiera diagnosticado una artrosis severa en su cadera derecha, que le había hecho cambiar muchos de sus hábitos deportivos. Atrás habían quedado sus carreras de ultrafondo, dando paso a una actividad más moderada, pero no por ello menos exigente. La natación, los ejercicios en el agua, la bicicleta estática o el gimnasio habían ocupado parte del tiempo que antes dedicaba, como un clon de Forrest Gump, solo a correr y correr. Tampoco había dejado de competir, aunque fueran distancias cortas para él como los 10 kilómetros, la media maratón o la maratón completa. En su lista de próximos deseos se encontraba escrito en letras mayúsculas empezar a probar, a partir de septiembre, el triatlón. Ya habían sido varias las veces que se había tenido que reinventar deportivamente hablando. La primera fue cuando decidió por fin abandonar su sedentarismo y sus 94 kilos a los 40 años. La segunda fue atreverse a entrenar y competir en la exigente disciplina de la marcha atlética. La tercera, pasados ya los 50, fue verse obligado por los primeros problemas físicos en su cadera a dejar esa práctica que tantas satisfacciones le había dado, incluyendo récords y campeonatos en la categoría máster, para pasarse al ultrafondo. Ya dentro de esta su nueva vida, la cadera le había dicho basta y le había obligado a tener que reconocer que ya no podría superar su marca personal e intentar correr 211 kilómetros en 24 horas, como ya había hecho unos años antes. Un pitido en su móvil, que le recordaba y se acercaba a la hora de irse al polideportivo, vino a rescatarlo de estos pensamientos. No tenía tiempo que perder y debería desayunar algo antes, se dijo para sus adentros. Como si alguien le hubiera dado un empujón, salió rápidamente del baño y puso rumbo a la cocina. Según bajaba las escaleras, volvió a pensar que lo importante no es lo que ya hayamos hecho en la vida, sino lo que nos quede por hacer mientras no nos abandonen las fuerzas. Se sentó a comer alguna pieza de fruta y a beber algo de líquido antes de irse a la calle. Mientras pelaba una manzana, dura y agria como a él le gustaba, se conjuró para celebrar, cada 5 de julio que viviera, la dicha de poder seguir cumpliendo años tras su renacimiento vital y repasar la lista de temas pendientes por abordar para seguir dando contenido a su vida. Al acabar su frugal desayuno, se dio cuenta de que estaba contento consigo mismo y pensó que todos los que le quisieran en este mundo se sentirían felices al ver a ese recién nacido, que era él mismo, cumplir años de manera satisfactoria y activa. Esto es todo lo que he visto reflejado en mi propio espejo vital y que he querido compartir con vosotros en la emisión de hoy. Recordad que lo importante no es el pasado que hayamos tenido, sino lo que querramos hacer con todos y cada uno de los días de ese futuro que nos quede por vivir en este mundo. Un saludo.